Un hombre negro fue a una tienda a comprar una bebida. Solo saludó a dos chicas guapas, pero eso terminó atrayéndole un peligro mortal. Y'all looking good tonight. Is this where all the action is? La chica blanca solo le lanzó una I mirada. can't believe y'all out here all by yourselves. El hombre negro incluso volteó la cabeza para coquetear con la chica blanca. Entonces Dickie se dio cuenta de que su esposo también estaba allí. Hey man, listen, I was just talking to the sisters here. Right. Hey man, it's cool. Listen, I was just talking to the sisters over here. El esposo de la chica blanca tomó un palo de madera y se acercó. Antes de que el hombre negro pudiera explicar nada, el blanco lo atacó directamente. Dickie esquivaba constantemente los ataques del hombre blanco. El ruido llamó la atención del padre del blanco. La chica blanca intentó persuadir a su esposo para que se detuviera, pero su esposo hizo caso omiso. Decidió que debía darle una lección al hombre negro. Ese gesto peligroso hizo que el padre del blanco creyera que la situación se había vuelto grave. El padre salió con un rifle de caza. Los negros que miraban salieron corriendo en todas direcciones. Dickie también salió corriendo de inmediato, pero el padre y el hijo lo persiguieron y apretaron el gatillo sin dudar. Dickie recibió un disparo en la espalda y cayó al suelo sin fuerzas. Levantó débilmente la cabeza, intentando mostrar que todo era un malentendido, esperando que lo dejaran ir. El blanco guardó el rifle. Dickie pensó que lo dejarían en paz, pero la situación volvió a dar un giro. Una anciana negra entre los presentes trató de interceder, pero el blanco la advirtió que no se metiera, hasta que Dickie quedó completamente inmóvil. Entonces finalmente se dieron por satisfechos. Dickie fue llevado al hospital para recibir atención urgente, pero al no llegar a tiempo al hospital, los médicos no pudieron salvarlo. La madre de Dickie casi se derrumbó. No entendía qué había hecho mal su hijo. Poco antes, él había estado en el frente defendiendo a su país, solo que acababa de regresar herido. La noticia provocó rápidamente la ira de la comunidad negra. Se reunieron espontáneamente, comenzando a crear caos masivo. Destrozaron tiendas de blancos y tomaban cualquier cosa de valor que encontraban. Ninguna tienda de la ciudad dirigida por blancos quedó intacta. La policía blanca que patrullaba por la zona llegó al lugar, y antes de poder bajarse del coche, se encontraron con los negros que se les acercaban. Las patrullas quedaron rodeadas completamente por la multitud. Los negros del pueblo comenzaron a actuar con aún más descontrol, y pusieron la vista en la armería dirigida por blancos. Si los negros conseguían armas, no se podía prever lo que harían. Con su número y fuerza, lograron voltear los coches de policía. Los agentes se apresuraron a salir por las ventanas de los vehículos. El gobernador, al enterarse de lo sucedido, se enfureció, ordenó un toque de queda y reforzó las patrullas día y noche. No dejaría escapar a ningún negro involucrado en los disturbios. Al mismo tiempo, para dar una explicación a toda la comunidad negra, se llevó a cabo el juicio público contra los 3 blancos según lo programado. ¿Por qué ella podría pasar hasta 90 años en prisión? ¿Pero qué hizo? Hoy Puerto Rico se acaba de levantar y toda la nación está unida. Se trata de la joven Gabriela Nicole, una joven con un futuro por delante que se veía muy feliz en las fotos, pero detrás estaba pasando por una situación muy complicada. Según varios vecinos entrevistados, todo se debió a la envidia. Nicole asistió a una fiesta en Aybonito, Puerto Rico. Ella pidió a su madre que la acompañara, ya que sentía que algo le podía pasar. Ya había tenido problemas con otras personas en el pasado, entre ellas Antonieshka Avilés Cabrera. A pesar de que su madre estaba presente en la fiesta, no logró defender a su hija. Las autoridades aseguran que madre e hija actuaron de manera intencional. Por eso, todo Puerto Rico pide justicia por Gabriela Nicole, una joven con un futuro prometedor que ya no está con nosotros. Ella había cambiado de escuela para alejarse de los problemas, pero al final no tuvo culpa de nada, solo quería vivir feliz. Síguenos para más noticias y no olvides dejar un comentario. Bueno, Qué bonito niño. gracias. ¿Tienes las fotos? Sí, lo que pasa es que estoy un poco ocupada, pero en cuanto me desocupe voy y reviso esas fotos, ¿sí? Vamos, mi amor. ¿César? ¿César? Disculpe, ¿vio al niño que estaba conmigo? ¿Trae una camisetita azul? No, señora, no lo vi. ¡César! ¡César! Le diré al gerente que cierre la tienda. ¡Sí! ¡César! ¡Amor! ¡César! Amor.
Dime. Necesitas venir rápido al supermercado, por favor, es urgente. Perdí a César. ¿Cómo? No lo sé, solamente conecté el teléfono y ya no estaba. Voy para allá. ¡César! 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 Señora, ayuda. Mi hijo, ¿dónde está? Todavía no aparece, pero ya cerramos todo el supermercado y la policía ya está por llegar. ¿Amor? César no aparece. No te preocupes, amor. Ten fe. Señora, soy la detective Irisbeth Gerardo. Haremos todo lo posible por encontrarlo. Las primeras horas son cruciales. Por favor, encuentre a mi hijo. Claro. ¿Podrían, por favor, mandarme una foto lo más reciente del niño? Claro, yo lo hago. Voy a necesitar que se tranquilice. Nosotros comenzaremos a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Gracias. No te preocupes. Lo vamos a encontrar, te lo juro. No vamos a parar. ¿Encontró algo? No. Pero ya hay patrullas peinando la zona y también se levantaron los retenes más cercanos. Para activar la alerta Amber, primero necesito hacerle unas preguntas. Sí, claro, las que quiera. ¿Ya revisaron las cámaras? Tiene que haber algo. Ya se solicitaron, pero desafortunadamente las cámaras de seguridad no funcionan desde hace más de un mes, así que no hay registro de lo ocurrido. Por el momento voy a necesitar que me explique exactamente qué fue lo que pasó. Cómo iba vestido su hijo, si notó o vio algo inusual que nos puede ayudar con la investigación. No íbamos caminando por aquel pasillo, íbamos agarraditos de la mano. No te preocupes, amor. No vamos a parar hasta encontrar a nuestro hijo. Todo eso es mi culpa. ¿Por qué lo solté? ¿Por qué tenía que soltarlo? Amor, no se trata de buscar culpables. Le pudo haber pasado a cualquiera. Lo importante es que él aparezca. ¿Y si no aparece, Adán? ¿Qué vamos a hacer si no aparece? No digas eso. Él va a aparecer. Eso espero. Porque si no, nunca me lo voy a perdonar. Mañana iremos a cada noticiero. Colgaremos un póster en cada calle. No vamos a parar hasta encontrarlo. Te lo prometo. ¿Es él? ¿César? ¡César! 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 ¡No te conozco! Ya basta. No puedes seguir así. Tienes que descansar. Ese niño ni siquiera se parece a César. Buenas tardes, mis amores. Como siempre, oí en la música que los vecinos están en lo de ellos. Pero el dicho dice que el respeto al derecho ajeno es la paz del mundo. Señor, este caso de este niño, aunque uno no quiera opinar y aunque digan, ustedes me escriban y me digan, tú en todo quieres opinar. Pero lo que sucede es que en este caso de este niño hay gato entre macuto. Porque como está diciendo su padre ahí que lo están entrevistando, miren en la foto, que es una imagen que tengo, no es el video. El padre del joven pelotero, Gustavo Talmare, mírenlo ahí donde lo dice. Ahí en esa entrevista él dice que su madre llegó el viernes a las 11 de la noche de ver ese niño que estaba jugando. El que sabe que eso era un niño muy talentoso, con un tremendo futuro por delante. Y ya a su corta edad se perfilaba un contrato millonario en el deporte que él practicaba, que era el béisbol. Y de la noche a la mañana, el niño aparece supuestamente ahogado. Y digo supuestamente porque si el niño sabe nadar, no se puede ahogar así por así. Y según dice su papá, el niño tiene golpe. Los dueños de la academia dicen que se escaparon 5 niños, él y 4 más.
supuestamente a robar limoncillo. Después de un juego a las 11 de la noche, que esos niños tenían que estar, era de ese juego, a bañarse, a comer algo y a dormir. Ahí hay un déficit, ahí hay un fallo, que ustedes no pueden creer que los dominicanos son idiotas. Esos 4 niños, que supongo yo son de la misma edad que él, hay que buscarlo, investigarlo y empezar a investigar. Porque ese niño con golpe y un niño que se vea nadar de la noche a la mañana no puede aparecer ahogado. Y que sea un secreto de Estado lo que revele la autopsia de la muerte del niño. Y ustedes saben por qué lo digo. Aparte de que yo soy madre, yo tengo un niño que juega pelota también. Y lo que me le pase a mi niño ahí, el dueño de la liga, de lo que sea, tiene que darme a mí una explicación de lo que le pase a mi hijo. A las autoridades de este país, de la República Dominicana, tienen que dar con la realidad de lo que le pasó a ese niño. Que eso no fue un simple ahogamiento. Y lamentablemente, duélale a quien le duele y pase lo que pase, a ese niño hay que hacerle justicia. Eso no se puede quedar así. Ustedes me disculpan y me excusan. Ustedes dirán que yo hablo mucho, lo que sea, pero esa es mi opinión como persona, mujer y madre que soy. Y vuelvo y les repito, tengo un niño de 14 años también que practica ese mismo deporte. Pasen feliz resto de la tarde. ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió. Que regrese mi amada porque tú no eres tú. Por ahí no, por abajo. Ay, para Angelita, que me va a llamar. Dime cómo está. ¿Cómo está la niña? Ay, el día que yo voy para Angelita. ¿A quién tú me dejaste, Ángel? Ángel, coño. A ver, suéltame, Ángel. Ay, el día que yo voy para Angelita. Para tu nieta. Ángel, ¿quién me va a llamar? Ángel, ¿quién me va a llamar? Soy Gustavo Tamales, tengo 13 años, practico en tenina, soy oficial.